Un día lluvioso, estoy un poco nervioso. No se crea, es normal, ¿no? Es la presencia del Espíritu Santo. Esta mañana pues me corresponde a mí traer el mensaje. Y pues así que yo estaba pensando, Dios, ¿qué es lo que puedo hablar en Impacto de Vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú me vas a guiar, tú me vas a dar la sabiduría y me vas a dar todo lo que necesite. Yo te quiero hablar en esta mañana de un joven que viene la historia en la Biblia. La historia pues es larga, viene en Génesis 37, adelante y puedes encontrar la historia de José el soñador. Yo te quiero hablar de José el soñador en esta mañana. José el soñador era un joven que tenía, dice la Biblia, que tenía 17 años y que su oficio era apacentar ovejas y que tenía hermanos y que era el consentido de su papá, ya que su papá lo había podido tener en la vejez, y su papá tenía un afecto especial por José, y ya que tenía un afecto especial por José, ya que lo había tenido en su vejez, le había mandado a hacer una túnica de colores, o le había hecho una túnica de colores. Diga conmigo, yo tengo una túnica de colores. Yo tengo una túnica de colores. Yo soy especial para mi papá. Yo soy especial para mi papá. Entonces, podemos ir a Génesis 37, del 5 al 11. Y ahí vamos a empezar. Me indica con un amén si ya lo tiene. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿O la dejaron descansando? El que no traiga Biblia, pues es un cristiano. Okay. En Génesis 37, 5 al 11 nos dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor. Que sea como tú quieras, Señor, no como yo quiera, Señor. Que el nardo mengue, Señor, para que tú, Señor, te vivifiques en mí, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la Biblia nos menciona en Génesis la historia de José el soñador. Hace tiempo, cuando yo llegué a Impacto de Vida, yo no conocía pues así que nada, no sabía ni quién era Jesús, ni quién era Dios, ni de qué se trataba cada cosa. En mi vida había ido a una iglesia, mucho menos ni una iglesia católica, ni mormona, ni nada de eso. La primera vez que yo llegué a esta iglesia, es mi primera iglesia donde yo asistí, y es donde yo me convertí, y es donde yo estoy dando ahorita frutos. Y cuando yo llegué a Impacto de Vida, Dios usó, yo sé que fue la vida de mi hermano y la vida de varias personas que estuvieron orando por mi vida, y yo sé que Dios ha usado también personas para que tú estés aquí. Alguien siempre está orando por ti, va a haber alguien que siempre está intercediendo por tu vida, y de esa manera yo sé que en un tiempo el Señor me empezó a hablar. Iban varios hermanos que tengo ahora en Cristo, iban y me invitaban a la casa: vamos a asistir a la iglesia. Yo les decía que no, que yo podía cambiar cuando yo quería, que yo podía dejar lo que andaba haciendo cuando yo quería. Pero
sabemos que al fin, cuando Dios no está en tu vida, siempre hay un vacío en tu corazón, y cuando quieres hacer cosas no las puedes lograr. Yo sabía que había algo en mi vida que tenía que no me dejaba avanzar, y que me faltaba eso, y eso yo sabía que, a lo mejor en ese momento no sabía que era Dios, pero cuando asistí por primera vez a la iglesia, yo entendí que lo que faltaba en mi vida era Dios, que Dios no era el primer lugar en mi vida, que el primer lugar en mi vida era mi esposa, que yo sabía que si mi esposa o mi matrimonio se derrumbaba, toda mi vida se iba a caer. Por eso cuando aquí les dicen que Dios debe ser el primer lugar en tu vida, es por eso, porque si Dios llega a ser el primer lugar en tu vida, pase lo que te pase, nada te va a derrumbar, vas a seguir adelante tomado de la mano del Señor. Entonces cuando yo llego a Impacto de Vida, hay una palabra que suena muy fuerte en mí, que se llama avivamiento. Esa palabra sonaba avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es avivamiento? Yo no sé qué es esa palabra avivamiento. Cuando preguntaba, oye, ¿qué significa avivamiento? Me decían, avivamiento es estar vivo, avivamiento es tener vida. Cuando no conoces a Dios y estás en el mundo, estás muerto espiritualmente, pero cuando llegas a Cristo, eres nueva criatura. Todo lo viejo es quitado y eres criatura nueva, eres nueva creación, eres un hijo de Dios y pasas a tener vida espiritual. Y luego me decían, pero Dios ha prometido en este ministerio un avivamiento. Muchos ya conocemos. ¿Cuántos conocen las promesas que Dios ha hecho Impacto de Vida? Amén. ¿Cuántos saben la promesa de avivamiento que hay en este ministerio? Yo creo que todos lo sabemos. Sabemos que Dios ha prometido un avivamiento a nuestra ciudad, y aunque a veces dicen, no, pero es que no digas o no pienses que va a venir por tu iglesia, muchas veces te dicen, eso va a ser a nivel ciudad, mas sin embargo, yo no me dejo llevar por lo que me digan. Yo creo lo que Dios ha prometido, y si Dios ha dicho que Dios lo va a traer por medio de la mano de nuestros pastores Roberto y Liz Gómez, yo así lo creo, porque Dios así lo dijo, y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Entonces, yo creo esta promesa, pero cuando sonaba, pues era nuevo del Evangelio, yo decía, bueno, avivamiento, y qué es lo que va a pasar en la ciudad, y me ponía a investigar sobre avivamientos que ha habido en el mundo. Por ejemplo, el avivamiento de Gales, que solo se necesitó un joven que clamó y que buscó la presencia del Señor, y vino un avivamiento sobre Gales, donde dice la historia que las cárceles se cerraron, donde dice que no había cantinas porque todos los se habían convertido al Señor, no había ni siquiera policías porque ya todos se habían convertido al Señor, todos se congregaban en iglesias. Y yo decía, wow, yo quiero eso para Reynosa. ¿Cuántos lo quieren para Reynosa? Entonces, comparando y yo viendo esto, yo decía, bueno, José el Soñador, sus sueños eran grandes, o más bien, ¿los sueños de quién eran? ¿De José el Soñador, o los sueños venían de Dios a José el Soñador? Yo creo que los sueños Dios se los estaba dando a José el Soñador, y yo sé que el sueño que Dios ha puesto en Impacto de Vida, o la promesa que Dios ha dado, viene de Dios. Y yo decía, si a José el Soñador los hermanos dicen que lo envidiaban y que lo odiaban, y yo decía, cuando yo empecé a conocer sobre avivamiento, y empecé a investigar, y empecé a creer y a caminar en este ministerio, luego al poco tiempo tuve un encuentro con Jesús, y en ese encuentro Dios transforma tu vida, y Dios cambia tu vida de una manera sobrenatural, que lo primero que quieres hacer es salir y decirle al primero que te encuentres en la calle, oye, yo conocí a Dios, mira, ven, te invito, aunque no lo conozcas, tú quieres compartir del amor de Dios. A mí, yo le decía algo a mi hermano, porque él fue el que me invitó a un encuentro, y yo le decía, es que yo me siento ligerito, me siento como que bien liviano, camino, y me siento, no sé, me siento diferente, siento que pasó algo ahí. Entonces, el trabajo, yo quería compartir del amor de Dios, y yo compartía y recibía, pero yo le decía, pero ¿sabes qué? También hay algo especial. Sabes que en mi congregación hay una promesa que Dios ha dado, que va a haber un avivamiento en Reynosa, y que no va a haber ningún narcotraficante, que no va a haber ni un ratero, no va a haber nada, todos se van a convertir al Señor. Y me decía, brother, no te creas en eso no es cierto. Y yo me quedaba así como que,
¿cómo que no es cierto? Y a veces de propios cristianos te lo decían. Y decían, no, eso no es cierto, eso no existe. Mira, el avivamiento es, como decía el otro día nuestra pastora, muchas veces dicen, aviva y miento. Dice, eso es lo que es avivamiento. Dice, muchos van a la iglesia, pero salen de la iglesia y no pueden sostener su testimonio. Y ellos me decían eso y yo me quedaba así como era bebé espiritual. Yo decía, bueno, entonces, ¿estoy o no estoy en lo correcto? ¿Qué es lo que estoy o no estoy en donde Dios quiere que esté? Entonces yo te recomiendo por ahí que cuando quieras compartir el amor de Dios y alguien te haga algo así, mejor es con tus pastores o con alguien que tú sepas que te va a decir lo correcto. Eso no vino a causar duda en mí, pero sí es algo que ahora me entiendo, que digo, pues bueno, a José el Soñador lo envidiaban, a José el Soñador sus hermanos, dicen que sus hermanos no le hablaban pacíficamente, que sus hermanos lo amedrentaban, lo querían hacer sentir mal por los sueños que él tenía, pero esos sueños venían de Dios. Entonces, yo te pregunto, el sueño que Dios ha puesto en impacto de vida, ¿cómo se te hace a ti? ¿Se te hace algo grande o se te hace algo pequeño? A mí es algo grande, porque José, y es parecido a lo de José Soñador. José Soñador soñaba y sus sueños, y él no se limitaba a no contarlos ni se los guardaba. Él quería, y dice que sus hermanos le envidiaban, pero que su padre lo reprendió primero, pero después meditaba en eso. Y sabes, a lo mejor sus hermanos no creían en José el Soñador, a lo mejor le tenían envidia, y muchas veces así suele pasar en las familias. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Y cuántos se llevan bien con sus hermanos? ¿Cuántos, cuando los que son jóvenes, que tienen hermanos de la misma edad, y sale tu hermano y sale con tu ropa? ¡Ah, qué onda, brother! No, me trae con ganas mi ropa, cuídala. Y así, yo creo que a veces pasa, ¿no?, en la familia, pero eso no hay aquí. Aquí todos somos libres, ¿verdad? Entonces, Dios había puesto sus sueños en José el Soñador, y su padre meditaba en él, y su padre creía, él lo reprendió, pero él, como que el papá de José sentía que iba a pasar algo en la vida de José. Él no quiso, a lo mejor, yo pienso, la Biblia no dice, yo pienso que a lo mejor él sentía lo que Dios estaba poniendo en la vida de José, porque José tenía que cumplir un propósito, pero José pues no lo sabía al principio. Así, cuando llegamos a los pies de Jesús, sabemos que hay un propósito en nuestra vida, pero no sabes hacia dónde vas. ¿Cuántos conocen su propósito? Los que están aquí, ¿cuántos conocen su propósito? Y saben que tienen que un día cumplirse ese propósito, pero no sabes cómo lo vas a vivir, no sabes qué situaciones vas a enfrentar, no sabes cómo lo vas a hacer. Mas sin embargo, dice que José el Soñador, aunque sus hermanos lo agredían, él daba los sueños, él contaba sus sueños, contaba lo que él tenía. Y nosotros también tenemos un Padre Celestial que medita en nosotros, tenemos un Padre Celestial que cree en nosotros, tenemos un Padre Celestial que confía en nosotros, que si nos tiene aquí es porque Él sabe que podemos lograrlo, Él sabe que podemos hacer algo, y ese Padre Celestial siempre está con nosotros y siempre está esperando a que le demos lo mejor. Pero también tenemos padres espirituales que confían en cada uno de nosotros, que confían en nuestro liderazgo, que confían que podemos lograr más, que podamos llegar. Yo lo he escuchado de ellos que dicen que sus hijos espirituales van a llegar más de lo que a donde ellos han llegado. Y eso es tener un corazón del Padre, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y para poder cumplir un sueño grande, o los sueños que José tenía, él tuvo que estar dispuesto siempre. Él tuvo que estar dispuesto aunque lo maltrataran, lo humillaran, lo sobajaran, él tuvo que estar siempre escuchando los sueños, o escuchando la voz de Dios, de lo que Dios quería hacer en su vida. Y aquí en la iglesia, si lo trasladamos aquí, yo creo que lo que Dios quiere, por ejemplo, este año ya se va a terminar, ¿no? Y yo
yo siento muy fuerte esto, lo que decíamos hace rato, que Dios te puede sorprender. Este año fue año de puertas abiertas y gracias a Dios hubo puertas que se abrieron para mí, hubo cosas que yo decía, bueno Dios, ¿y qué es lo que he alcanzado? ¿Qué es lo que yo he hecho en este año? Y Él me empezaba a recordar, hiciste esto, pero luego venía la pregunta más fuerte, que no es lo que yo te haya dado, ¿qué es lo que tú no has dejado que yo haga en ti? Porque muchas veces nosotros somos los que no dejamos a Dios que haga las cosas en nuestras vidas. No depende de Dios, sino depende de nosotros a lo que Dios va a hacer. Y para cumplir este sueño que Dios ha puesto en Impacto de Vida, yo decía, bueno, ¿y cómo puedo cumplir este sueño? ¿O cómo le puedo decir a mis hermanos que vamos a cumplir este sueño? Porque tal vez unos dicen y escuchan los comentarios de allá afuera, ya pasó un tiempo, ya pasó un año, 2 años, ¿dónde está lo que Dios va a hacer? Y empieza la duda en la gente, en los que están cerca de ti. No estoy hablando de los congregantes ni nada, sino estoy hablando de, por ejemplo, en mi familia, mi papá no está convertido todavía al Señor. Tengo un hermano que no se ha convertido al Señor. Y a veces al principio tú cuentas las cosas porque quieres que ellos sepan de Dios, quieres que ellos sepan lo que Dios ha prometido en la iglesia donde tú asistes, y ellos están expectantes a ver de qué es lo que está pasando. Ellos están viendo lo que tú dices, todos los que están allá afuera te están observando y están viendo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se va a hacer. Y yo decía, ¿y cómo puedo cumplir el sueño que Dios ha puesto? ¿Cómo puedo ayudar a mis pastores a cumplir este sueño? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres espirituales? Y lo primero que Dios me decía era que Dios quiere que abraces la visión de tu iglesia. ¿Cuántos conocen la visión de nuestra iglesia? De cada persona alcanzada, desarrollar un líder para que transforme su vida social, cultural, económica y política de nuestra ciudad, estado y nación. Y suena como cancioncita, ¿no? Pero si te detienes a leerla y se detienes a entenderla y a comprenderla, Dios quiere ser un líder de ti. Si Dios te llamó aquí, Dios quiere que tú seas un líder para transformar tu vida social. Muchas veces decimos, es que yo antes ni salía, yo ahora nada más ando como que conviviendo. Es que Dios se está transformando, Dios está cambiando tu vida social, Dios va a cambiar todo va a cambiar Dios en ti. Pero tienes que dejar que Él lo haga, pero tienes que abrazar la visión, tienes que creer con esa visión, porque es muy fácil aprendértela, pero es muy difícil, es más diferente el poder vivirla. Por ejemplo, si tú estás comprometido con la visión, tienes que saber que Dios va a ser un líder de ti, porque ese es el propósito de la visión. Y yo, como sé que voy a ser un líder, yo me voy a disponer a darle mi tiempo a Dios. Si el martes hay célula, voy a ir a la célula. Si el miércoles hay oración, voy a estar en la oración. Si hay escuela de obreros, voy a estar en la escuela de obreros. Si me están llamando a que tengo que servir en un ministerio, me voy a levantar a servir. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está desarrollando el liderazgo en mi vida. Y también tienes que Dios quiere que cumplas la misión. ¿Cuál es la misión de Impacto de Vida? Ir y hacer discípulos a las naciones. Esa es la misión. Y así Dios quiere que abraces la misión y en qué creemos en Impacto de Vida. De esta manera, lo que Dios ha depositado, las promesas que Dios ha depositado en Impacto de Vida se van a cumplir. Pero cuando tú te levantas y crees, es más fácil, porque ya no solamente es el trabajo de unas personas, o ya no es el trabajo de algunos, sino que ya es el trabajo de toda la iglesia. Y cuando estamos unánimes en un mismo espíritu, empiezan a trabajar mejor la iglesia, empezamos si hay un evento de ayuda social, es más fácil que 10 personas, no sé, hagan una labor. Por ejemplo, hay que hacer tortas, y si 10 personas las hacen, yo creo que es fácil. Pero si solamente la hacen 2 personas, es más complicado. Al fin y al cabo se va a hacer,
pero siempre cuando hay más personas es mejor. Y en Génesis 37:4 cuando José el soñador tenía estos sueños, nos menciona que lo envidiaban y pues él tuvo que vivir procesos, también José el soñador tuvo que vivir situaciones. Cuando tú crees en a veces es diferente, cuando tú empiezas a creer el sueño que Dios ha puesto en este ministerio, que es el avivamiento, vas a empezar a vivir cosas en tu vida que a lo mejor vas a decir, bueno, pero tengo tantos años y nunca he vivido esto. Te lo digo porque a mí me pasó. Yo tenía tiempo viniendo al ministerio, pero yo no abrazaba la visión, yo no como que no estaba apasionado por el sueño que Dios había puesto. Pero cuando me decidí a dar ese paso y dije, pues ya estoy aquí adentro, ¿no? Ya estoy, ahora sí que quiero comprometerme con Dios al 100%. Entonces cuando tú dices esto y cuando lo empiezas a vivir, el enemigo se va a enojar y el enemigo va a querer tumbarte y va a decir, ya se levantó mi hermanito, ya se levantó el hermano, no sé, Juan, y va a querer ayudar, y va a querer servir, y va a querer hacer esto, y lo primero que el enemigo va a hacer va a querer venir a tumbarte. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a estar hablando de lo que Dios está haciendo. Y José el soñador hablaba de lo que Dios, en ese tiempo él solo soñaba, él no podía entender el sueño que Dios le estaba dando, pero más sin embargo él lo estaba hablando. Y cuando tú empiezas a hablar lo que Dios quiere hacer en la ciudad, cuando tú empiezas a hablar lo que Dios quiere hacer en las familias, cuando tú empiezas a hablar que hay un Dios que todo lo puede, el enemigo se va a enojar y va a empezar a querer tumbarte. Y en Génesis 37:4 dice lo que vivió José, dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí dice que no le hablaban, yo creo que, viene José, ¿no? Yo creo que le hablaban feo, ¿no? Yo creo que hasta con groserías le hablaban. En Génesis 37:26-28 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Fíjense hasta dónde habían llegado. La envidia de cuando hay un sueño, hasta dónde llega el querer, como que la envidia, ¿no? El querer decir, no, pero no, pues no lo pueden lograr, no lo pueden hacer ellos, nosotros somos mejores, cuando estamos hablando de un mismo Dios. Y aquí dice que a José lo querían hasta matar sus propios hermanos, pero dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Dice que lo vendieron. Dice la historia que lo vendieron y que empezó a vivir en la casa de un general, de Potifar se llamaba. Y ya él empezó era siervo, él empezó a trabajar en la servidumbre. Pero dicen que había algo que cuando todo lo que llegaba a sus manos era próspero, que todo lo que llegaba a él empezaba a prosperar. Y entonces ellos empezaron a ver que cuando José estuvo ahí trabajando, no solamente prosperaba lo que había ahí, sino que la casa de Egipto, o en Egipto empezó a prosperar también. Empezaron a avanzar y empezaron a ver que Dios estaba con José. Entre más grande sea tu prueba, mayor es el peso de gloria que va a venir en tu vida. ¿Cuántos creen esto? A veces pensamos que, pero estoy viviendo esto, y viene el desánimo, y viene una prueba, y viene una lucha, y viene un proceso. Nadie dijo que el servir a Dios era fácil, pero tampoco es lo más difícil. Yo creo que para mí ha sido una aventura el poder servir a Dios, y
pero el enemigo siempre se va a querer oponer y siempre va a querer que tú te desanimes. Por ejemplo, cuando empezamos yo y mi esposa a venir a la iglesia, empezamos a ir a una célula, a la célula de Daniel y Dulce, y teníamos que ir a veces en la pecera y lloviera y hacía frío, nosotros íbamos. ¿Por qué? Porque había algo que Dios había puesto en nosotros. Queríamos empezar a vivir de eso que hablaban en la iglesia, de ese avivamiento que había, y queríamos vivirlo, y no nos importaba ir hasta otra colonia, ir en la pecera y lloviera y hiciera frío. Nosotros íbamos porque teníamos hambre hambre de Dios, hambre de conocer más. Y entonces empiezan las situaciones donde el enemigo te empieza a pegar en la economía, o a veces son propias consecuencias de nosotros, de cosas que hemos hecho mal. Pero siempre cuando no estás cerca de Dios, como que todo se te hace, no hombre, está bien padre, pero muchas veces, y lo he escuchado más de una vez, que cuando llegas a los pies de Dios, siempre dicen, antes me iba mejor, antes estaba mejor que ahorita, antes, no sé, antes tenía más dinero, antes hacía más cosas, antes salía a más lugares, antes hacía esto, hacía el otro. Pero no es de que Dios sea malo, sino que Dios quiere que arregles tus situaciones, quiere que todas las áreas de tu vida estén bien. Entonces, siempre tiene que haber ese amor por poder servir y por poder dar más. Nosotros cuando empezábamos y teníamos como que yo le llamo obediencias ciegas, a veces decían, vamos a hacer esto, y levantar la mano. ¿Y cómo le vamos a hacer? Me decía, no, pues no sé, pero vamos a hacerlo. Y ya, y luego decían, no, que vamos a hacer esto otro, y él levantaba la mano. Y no, a lo mejor en ese rato no captaba yo lo que a lo mejor que tenía que poner mi tiempo, tenía que poner dinero, tenía que poner esfuerzo, a lo mejor desvelarme, a lo mejor pedir permiso en mi trabajo, pero a eso en ese rato a mí no me importaba. Yo levantaba la mano, yo lo quiero hacer. Y eso me ha llevado a que Dios forme mi carácter, no a otra cosa más que a formar mi carácter, a desarrollar mi liderazgo. Y yo sé que aún Dios tiene que hacer más cosas en mí, porque yo creo que nadie somos perfectos. ¿Cuántos perfectos tenemos en esta mañana aquí? A nadie, ¿verdad? Todos tenemos que ir buscando cada día parecernos más a Jesús, parecernos más a Él. Pero el enemigo siempre va a querer tumbarte, va a poner situaciones en tu matrimonio, va a poner situaciones con tus hijos, va a poner situaciones en las que tal vez vas a querer desistir y querer tirar la toalla y dejar el camino de Dios. Pero siempre es importante saber que cuando la prueba o el proceso es muy difícil, es muy pesado, siempre va a haber un peso mayor de gloria en tu vida, en tu ministerio que tú estés llevando, en lo que tú estés haciendo. En Génesis 39:14, si me acompañan por favor. Dice, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Aquí nos marca la historia que cuando José ya estaba sirviendo, pues dice que José era un joven y que era de buen parecer, y la esposa del amo de José pues no andaba bien y quería dice que José durmiera con ella. Entonces José dijo que no, porque él sabía que ahí la Biblia lo menciona que era como que dijo, yo no voy a pecar contra Dios, porque eso me va a poner en contra de Dios y yo no quiero hacer eso. Entonces él salió huyendo, pero pues la mujer lista dice que sus ropas se quedaron ahí. Entonces José fue injustamente encarcelado. Y yo viendo esto, yo decía, ¿y por qué si
si él era bueno, y aquí en la historia, si usted la lee, aquí marca también que José tenía el Espíritu de Dios, porque ahí decía que a quién más iban a poner a liderar en Egipto. Él hacía la pregunta y ahí le marcaba, y ahí ellos decían, ¿quién mejor hombre que tú, que eres que tienes el Espíritu de Dios en ti? Entonces, si era un hombre lleno del Espíritu de Dios, era un hombre que era próspero, era un hombre, ¿por qué le pasaba esto? Pero muchas veces, cuando estamos sirviendo en la iglesia, tú puedes estar sirviendo, tener un ministerio. Un ejemplo, yo y mi esposa empezamos con Aviva Teatro, empezamos con Aviva Barra, empezamos con coordinación de Ujieres, y después abrimos una célula, y una vez me dijeron, no quieres abarcar mucho, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Dije, no, dije, a lo mejor me quedé meditando en eso. Y dije, ¿cómo que el que mucho abarca poco aprieta? Digo, sí, no te quieres llevar todos los títulos. Y así como que me fui a la casa, ¿no? Y dije, bueno, Señor, yo no me quiero llevar los títulos, ni me quiero llevar nada, porque yo sé que cuando me vaya de aquí solamente mi alma se va a ir contigo, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué está llegando esto? Pero Dios siempre me había dicho que Él iba a traer la promoción, que Él iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, y cuando menos lo esperaba se abría algo y se me daba una oportunidad y no solamente una oportunidad de hacer algo para Dios, sino que cae un peso sobre ti, porque es una responsabilidad. Yo sé que eso no es cosa de juego, yo sé que eso no es de ahorita sí y mañana no. Esto es algo muy serio de que son almas para Dios, de que son cosas que tienes que tomarlas en serio, y que para mí son de vida o muerte, ¿no? Porque yo he visto cómo a veces, que tenemos una célula, he visto a amigos que cuando vas y les compartes, y un ejemplo, una vez un amigo que andaba también mal y usaba drogas, y le acabamos de ir a compartir, yéndose de la casa, llegaron los malos y se lo llevaron, lo golpearon, y a lo mejor él no tenía nada que ver, pero el enemigo siempre va a querer poner su cuchara, ¿no? O meter su cola ahí, y esa misma noche yo sentía las ganas de orar por él, y decía, bueno, pero se fue de aquí, se fue a su casa, lo habíamos invitado a un encuentro, dije, mañana voy por él y vamos al encuentro y todo va a estar bien. Pero yo sentía esas ganas de orar por él, y entonces me paré en la madrugada, oré por él. Cuando voy a las 9 de la mañana me encuentro que estaba todo golpeado, le habían roto los huesos, y por poco y pierde la vida. Pero yo sé que mi intercesión fue la que hizo que no llegara hasta ese punto, porque siempre cuando Dios te hace sentir de esa manera, ¿no? Entonces, para mí es algo bien importante el servir a Dios, el saber que son casos de vida o de muerte, ¿no? Pero cuando estás sirviendo y empiezas a servir en una área, en otra área, en otra área, llega un momento en el que a lo mejor quiere venir el cansancio, quiere venir el saber, bueno, lo estoy haciendo bien, pero me falta algo. A veces había situaciones en las que yo llegaba y yo decía, no hombre, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no salían las cosas como tú quieres, y te empiezas a enojar y ya no lo haces bien. O hay veces que venía y servía y sales de la iglesia y te vas enojado. ¿A cuánto les ha pasado así? No me conteste nadie. Y así te vas a veces. Bueno, me iba a veces, porque en ese tiempo no entendía qué es lo que estaba pasando, y yo decía, entonces sí es cierto, el que mucho abarca poco aprieta. Pero yo empecé a ver y dije, no es cierto, eso es mentira del diablo, eso no puede ser así. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Hasta un domingo llegué y venía dispuesto a dejarlo todo, dejar las llaves, dejar todo, y dije, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy, yo no quiero saber nada. Pero había algo que me detenía, y cuando pasaba por esa puerta el Espíritu Santo venía y empezaba a hacer cosas en mi vida. Yo decía, ¿qué? ¿Pero por qué? Si yo no me siento bien. Pero era porque el enemigo ya me estaba atrapando. ¿Y sabes cómo me sentía? Encarcelado.
me sentía así como encarcelado, y fue donde yo, en la historia de José, yo miraba esto, que él fue encarcelado injustamente, aun cuando él tenía los sueños de Dios en su vida, aun cuando Dios le estaba mostrando cosas, él estaba siendo encarcelado. Y cuando tú estás haciendo cosas para Dios, a veces eres encarcelado, a veces el enemigo te juega una trampa, así como a José el soñador se la jugaron y lo encarcelan injustamente, y a veces tú estás encarcelado de esa manera. Y yo entendía, y yo entonces empecé a entender que no se trata de mí, sino que se trata de Jesucristo. Dije, no es de lo que yo pueda hacer, no es de mi servicio, no es de lo que yo pueda lograr, o de lo que yo pueda hacer con los sugieres, lo que yo pueda hacer en el teatro, porque no es por mí, es por Dios, es por Él. No es lo que yo piense, es lo que Dios piensa, no es lo que yo quiera, es lo que Él quiere. Y a veces así nos sentimos, yo sí me sentía en una cárcel. Yo le puse eso, cárcel espiritual. A veces sí te sientes que, por ejemplo, hay una, ahí, no sé, así lo miraba yo, que, aquí, así, así, y por ejemplo te hablan de allá, ¿no? Que vamos a hacer una ayuda social, y tú quieres ir para allá y no puedes, y tú, no, yo sí quiero ir, pero es que no tengo dinero, pero es que no esto, no el otro, y no, que vamos a un evangelismo, sí, pero no, es que no, ¿qué voy a hablar? No me sé la Biblia, no quiero hacer nada, y empiezas así, y quieres caminar para un lado y para el otro, y no puedes, porque yo lo miraba así como en un sueño. Yo decía, bueno, cárcel espiritual, pero ¿cómo? Estoy encarcelado, no sé, en algo, ¿no? Pero es eso que no te deja avanzar. A lo mejor tú dices, el próximo domingo ya voy a llegar temprano, y te preparas, realizas las cosas y todo, y siempre pasa algo que no te deja avanzar, que no te deja hacer lo que tienes que hacer. O dices, no, ahora sí voy a leer la Biblia, y agarras la Biblia y lees un versículo y te quedas bien dormido. Y eso yo no solamente lo miraba en cosas así, ¿no? De que no puedo lograr algo, sino que a veces tú mismo no puedes hacer las cosas que tú te propones, que tú no puedes hacer. Así José el soñador, yo sé que a lo mejor él quería estar con su familia, o a lo mejor estar con su padre, ¿no? Porque pues, sus hermanos no lo querían, pero su padre lo quería. Pero él no podía ir a donde él quería, porque él se encontraba en esa cárcel, él estaba encarcelado. ¿Cuál es tu cárcel espiritual? El miedo, el compromiso, áreas que no has rendido al Señor, la depresión, la soledad, la tristeza. Hay muchas áreas que a lo mejor te hacen sentir de esa manera. Hay muchas áreas que aunque a veces dices tú que las rindes, y muchas veces no las has rendido, en tu corazón están muy ocultas. Pero sabes, el Espíritu Santo puede escudriñar tu corazón en esta mañana y puede sacar esas áreas, y deja que Él lo haga, porque este año 2014 ya se va a terminar, pero empieza uno nuevo, y qué mejor sería empezar ese año en victoria, con un corazón conforme al de Dios, con un corazón dispuesto a servirle a Él, a amarlo a Él. Por ahí viene un ayuno de 40 días, ahí cuántos están dispuestos a darlo todo por Dios. Y empezar desde el 1 de enero a hacer ese ayuno. No hay nada de recalentado ni nada de eso. Entonces ahí yo creo que Dios te empieza a probar, ¿no? Desde el inicio de año, y el próximo año, ya lo ha dicho nuestro pastor, es el año de la recompensa. Todo lo que no has logrado en este año, el próximo año lo vas a lograr. Y si hay puertas que se te abrieron en este año, el próximo año las vas a terminar. Lo vas a terminar lo que se te haya abierto. Si fueron oportunidades de pago, si fueron trabajos, a lo mejor firmaste un contrato y no se te ha dado ese trabajo, el próximo año lo vas a lograr. Pero imagínate que no pises ese año en victoria, que lo termines mal, o que por alguna área que no quieras rendir, no se pueda lograr nada de lo que tú has hecho. A lo mejor yo estoy creyendo que la recompensa del próximo año van a ser mis familiares, va a ser mi hijo, van a ser muchas cosas que yo estoy esperando. No, a lo mejor no materiales, pero sí estoy esperando
otras cosas y estoy expectante, ¿no?, a lo que Dios quiere hacer. Cuando José el soñador estaba encarcelado, dice que había dos hombres, que uno era el jefe de los panaderos y el otro era el jefe de los coperos. Cada uno de ellos tenía un sueño diferente, pero no sabían qué significaba. Cuando José estaba con su familia, y yo creo que hasta que estuvo en la cárcel, él solamente soñaba y tenía los sueños, porque no nos menciona que él podía descifrar esos sueños. Pero cuando llega a la cárcel, y yo creo que pasó un tiempo ahí, dice que estos hombres tenían unos sueños, y aquí la Biblia nos menciona que él los podía interpretar, que ya no solamente él soñaba, sino que ya él se había convertido en un intérprete también, y él, al jefe de los coperos, pues le interpretó su sueño, que era que lo iban a volver a poner en el puesto donde él había estado, y el sueño había sido para bien. Y como el jefe de los panaderos había visto esto, que dijo, no, pues le dijo algo bueno, pues le contó su sueño también. Pero, sin embargo, la voluntad de Dios no era esa, ¿no? La voluntad de Dios era que lo ahorcaran por algo que él había hecho. Pero cuando tú sales de esa cárcel, a lo mejor tú dices, este año quise hacer muchas cosas y no las logré, o las empecé y no las terminé, pero quiero terminar este año en victoria, quiero empezar el 2015 en victoria, si estaba sirviendo en un ministerio, el próximo año quiero servir en 2, y no te creas eso de que mucho barco poco aprieta, eso es mentira del diablo. El Dios siempre tiene el control de cada cosa, y Dios capacita a los llamados. Amén. Si Dios te ha llamado a ti y tú dices, es que yo no tengo conocimiento, es que yo no sé hacer esto, créeme que Dios te va a capacitar, Dios te va a dar la sabiduría y te va a dar todo para que lo puedas lograr. Pero es importante que tú conozcas el propósito por el cual Dios te ha traído a este ministerio y a dónde Él te va a llevar para que lo puedas lograr. Entonces, cuando tú te decidas a dar ese paso y decir, Dios, yo quiero comprometerme contigo. Mira, si estás sentado ahí en la silla, ya hay algo con Dios, ¿no? Ya hay un compromiso con Dios. No tengas miedo de meterte hasta el fondo, ¿no? O como dicen, de meterte al río, ¿no?, de Dios. Deja que Dios tome control de tu vida. Deja que Dios te lleve, te procese, te prepare para lo que Dios quiere que hagas, para en qué área quiere que tú sirvas, en qué área quiere que tú desarrolles tu liderazgo. Pero es importante que tú des ese paso, y ya no solamente vas a ser como José el soñador, que soñaba, sino también interpretaba. Y sabes, yo después miraba que José el soñador fue un joven, un avivador. Yo leía la historia y decía, José el soñador para mí es un avivador. Fue un joven que tenía 17 años y que de oficio apacentaba ovejas. Pasó sus procesos, vivió sus situaciones, fue encarcelado injustamente. Después de estar en la cárcel, y después de, yo me imagino que tantos días que estuvo en la cárcel, él pasaba tiempo con Dios, y él, me imagino que hizo compromisos con Él, no sé, que hizo pactos con Él, y que le dijo, Señor, yo decido ser mejor, o hacer lo que tú quieras hacer conmigo, hacer tu voluntad. Y yo creo que Dios se agradó de lo que José el soñador le había dicho. Y un día el jefe de los coperos se acordó de José el soñador, y el faraón tenía sueños que no podían descifrar los magos ni los hechiceros. Entonces mandaron llamar a José, y José lo descifró, que eran 7 años de abundancia, de comida, y 7 años de escasez. Pero sabes, cuando José el soñador empezó a tener estos sueños al principio de la historia, él no sabía cuál era su propósito, pero yo creo que él fue escogido por Dios para traer un avivamiento a la ciudad donde su padre vivía, porque después pasó el tiempo y la comida se fue acabando, y solamente en Egipto había comida, solamente había alimento en Egipto. Dicen que ya habían vendido hasta sus ganados, habían vendido todo para que le dieran comida. Entonces el padre de José manda a sus hermanos
a pedir comida a Egipto, a comprar comida para poder vivir. Y cuando se da la sorpresa de que, bueno, José se da cuenta que son sus hermanos y ahí se perdonan y pasa todo, ¿no?, en la historia de que se perdonan. Él manda a traer a sus hermanos con su papá a que vivan con él, pero en Egipto no se permitía o era abominable el que apacentaba las ovejas, y él les dijo que la voluntad de Dios se iba a hacer. Dijo, se van a presentar frente a Faraón y le van a decir de qué oficio somos y de qué oficio son y qué es lo que hacen, y esperando a lo mejor una respuesta negativa. Faraón dijo que se podían quedar y que le diera lo mejor, no solamente que se quedaran, sino que le diera la mejor tierra que había y que podían habitar en ella. Entonces, José el soñador tenía un propósito que lo fue conociendo conforme a su proceso en su vida fue viviendo. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito, y ese propósito yo creo firmemente que es un avivamiento en nuestra ciudad. Aunque muchas veces la gente se burle, aunque a veces, hace tiempo cuando yo llegué, y lo que te platicaba hace rato, nunca se hablaba de avivamiento afuera. En las iglesias, donde como amigos que yo tenía que iban a iglesias, no conocían la palabra avivamiento, no hablaban de avivamiento. Ahorita todo el mundo habla de avivamiento, todas las iglesias hablan de avivamiento. Pero te digo, si tú estás aquí y has creído en la promesa que Dios ha hecho, Dios se tiene con un propósito de traer avivamiento a esta ciudad. ¿Sabes? El pueblo de José estaba muriendo, no tenía alimento, mas José lo tenía. ¿Cuántos dijeron que tienen una túnica de colores? Todos, entonces tú tienes el alimento. Y sabes, Reynosa está hambrienta, Reynosa tiene hambre de conocer de Dios, Reynosa está sufriendo violencia, está sufriendo muchas cosas allá afuera, y nosotros tenemos el pan, tenemos el alimento para ellos, pero muchas veces nos lo guardamos, o muchas veces nos lo comemos, y estamos como que engordando espiritualmente, estamos bien gorditos, porque no soltamos ese pan, porque no soltamos ese alimento para los que están allá afuera sufriendo. Muchas veces nuestro propio vecino ni siquiera le podemos compartir, que porque me echa la basura a la casa, o porque me poncha el carro, o cosas así. Pero yo creo que Dios nos tiene con un propósito aquí, y así como José el soñador tenía sus sueños grandes, nosotros tenemos un sueño grande que cumplir. Tenemos un sueño de Dios que ha sido depositado por Dios, y que el nombre de Dios va a ser glorificado a través de este sueño. Yo te pido esta mañana que te pongas de pie.